Shalom, Shavuot comunidad, Hag Sameach. Somos Samuel y Margarita, comunitarios de la comunidad Joel. Estamos muy felices de hoy poder compartir con ustedes este tiempo de Parashá en casa, de reflexión. Quiera el Eterno permitirnos tener un muy buen tiempo en el cual aprendamos de esta Parashá, de la semana de hoy, que es Parashat Miketz, y que todas estas palabras sean guiadas por el Eterno. Los invitamos a que nos acompañen en una oración. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, seas tú, Señor, poniendo palabras correctas en nuestros corazones, que tú dispongas, Señor, también a cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros para este tiempo, para que seas tú hablando a nosotros, que no sean palabras de hombres y que tengamos un excelente tiempo de estudio de esta parashá en comunidad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiyeshanu mitzvotav etzivanu la Azot Bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, el nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Amén. Amén. Entonces, entremos en materia. La parashá de esta semana se llama Miketz, que significa al cabo de o al final de. Para que nos pongamos un poco en contexto, tenemos aquí un resumen de los temas principales de la parashá. Y todo esto ocurre al cabo de 2 años. ¿Cuáles 2 años? 2 años en los cuales Yosef está encarcelado, ha interpretado los sueños del panadero y del copero, y estos al parecer se olvidaron de él, pero al cabo de 2 años, el faraón tiene 2 sueños y nadie se los puede interpretar. ¿Quién lo va a poder hacer? Yosef. Yosef interpreta estos sueños y termina siendo el gobernador de Egipto, se casa, tiene hijos, está tranquilo y viene una situación confrontante donde sus hermanos llegan por los años de hambruna a comprar comida en Egipto, donde sí había comida. Joseph los ve, los confronta, luego los vuelve a enviar a donde su padre, hace que vengan con Benjamín. Es toda una situación difícil. La copa de Joseph es puesta en los sacos de ellos cuando vuelven por última vez hacia donde su padre, y va a ser este como el florero de Llorente, o la situación puntual que va a hacer que se encuentren los hermanos confrontados por diferentes situaciones, y nos deja en vilo la parashá, porque no va a ser sino hasta la siguiente parashá, en Parashat Vaigash, que Yosef se da a conocer a ellos. Esos son así a grandes rasgos los temas de la parashá, que es muy rica en temas, aunque sean pocos capítulos, pero casi que tenemos una sobredosis de información de lo que está pasando. Ahora, en contraposición con quizá otras parashot, donde los temas vienen rápido y no hay tanta profundidad, en esta parashá vamos a tener una gran dimensión de profundidad, no solo en el tema general o quizá en una apreciación desde un tercer punto de vista de una historia que pasa y uno solo la ve, sino que vamos a ver el carácter y los sentimientos, en este caso, de Joseph y de estos personajes en la historia fuerte y, digamos, un poco confrontante que están teniendo. Si queremos ver la vida de Joseph, podemos verla como casi que un carrusel, una montaña rusa de emociones y de situaciones. Él es el favorito de su papá, eso genera celos en sus hermanos, entonces ellos lo venden como esclavo. Entonces estamos de una posición quizá en la que él está privilegiado, está feliz, está tranquilo, está favorable a una situación difícil, adversa, confrontante. Luego es vendido como esclavo, pero le va bien y se vuelve el mayordomo de Potifar. Algo completamente favorable, ¿no? Le empieza a ir súper bien. En ese momento la esposa de Potifar intenta seducirlo, él no cae ante la tentación, pero es incriminado por un crimen que no cometió y que cae en la cárcel, también nuevamente una situación difícil. Estando en la cárcel se gana el favor de el líder o el guardián, digamos, principal de la cárcel. Llega como una posición importante donde interpreta sueños, pero luego se olvidan de él. Y llegamos entonces por fin a nuestra parashá, donde se nos van a mostrar casi que los últimos 2 momentos, como esa transición entre altos y bajos que tiene Joseph, y es cuando se vuelve el visir o el vicepresidente de Egipto, y va a ser casi que la mano derecha del faraón, y va a actuar por él, y luego el reencuentro con sus hermanos, que luego lo va a devolver como a ese momento, ¿no?, de tensión nuevamente, de darse cuenta de que su pasado es muy fuerte. ¿Qué podemos ver como constante en todos estos altibajos de la vida de Joseph? Que es una persona sumamente espiritual, se encomienda a Dios en todo lo que hace, y además de eso es una persona que rebosa de un autocontrol, sí, una capacidad para él gestionarse, que si queremos traerlo a términos
prácticos, cotidianos y que todos hemos escuchado. Es una persona llena de ¿qué? De inteligencia emocional, y siento que no hay nadie más adecuado que mi esposa para que abordemos esa otra perspectiva de la vida de Joseph, desde una persona con mucha inteligencia emocional. Bueno, entonces para ponerlos un poco en contexto en términos de la psicología sobre qué es la inteligencia emocional, que normalmente creemos que es simplemente como autorregularnos. La inteligencia emocional en realidad, según Daniel Goleman, tiene 5 componentes, que es la autorregulación, la autoconciencia, la motivación, la empatía y la habilidad social. Son todos estos componentes juntos, es conocer qué estás sintiendo, cómo manejarlo, qué te motiva detrás de esas emociones, cómo reconocer emociones en las otras personas y cómo reaccionar y cómo leer los contextos sociales alrededor de esas emociones. Pero digamos, nosotros con nuestro lente mesiánico, que no solo tenemos a Daniel Goleman, sino también a la Torá, entendemos que esta inteligencia emocional, puesto en términos de la Torá, es más un poco el dominio propio como fruto del espíritu. Y que dentro de los 5 componentes, lo que en realidad está ahí, digamos que gestionando todo esto para que funcione el dominio propio es Dios. Y uno de los componentes, digamos que lo que queremos resaltar es que la motivación es esta intención del corazón detrás de lo que, no, de la forma en la que nosotros reaccionamos al encontrarnos con una emoción. Entonces, queremos resaltar esto porque es súper interesante la forma en la que se resaltan las emociones y los sentimientos de Joseph en esta parasha. Además que hay algo tremendo, y lo vamos a ver a continuación, es Joseph no solo tiene como una capacidad innata, si se quiere de cierta manera, para tener este dominio propio, sino que es algo que desarrolló, es algo que esas experiencias de altos y bajos le dieron. Que es como producto de un proceso que él vivió, que Dios le permitió vivir. Y que él reiteradamente menciona cómo Dios es precisamente el que le dio esa herramienta, casi como es esa cercanía que tiene con Dios la que le permite ser como es, como que no es algo de como su propio innato. Carácter, y yo decía que era innato, pero me refería más como a, es algo que llegó a él fruto de ese proceso con Dios, y lo vamos a ver casi que apenas inicia la parasha. Entonces, la parasha inicia con los sueños del faraón. Entonces, en esto, el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, que ya vamos a explicar por qué hacemos énfasis en muy preocupado. Mandó a llamar a todos los magos sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces, muy preocupado en hebreo. Nos dirá en hebreo, literalmente dice, Vayehi Baboker, ¿no? Y fue la mañana, y dice, Batipaem Rujó, ¿sí? Esa expresión de Batipaem Rujó en hebreo nos va a decir que se agitó, se preocupó o estaba exaltada su espíritu, ¿sí? Era una cuestión casi que de trascendental, incluso existencial, la que le generó este sueño al faraón, que su espíritu estaba muy nervioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, más adelante nos vuelve a decir, el faraón mandó a llamar a Joseph y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse, cambiarse de ropa, Joseph se presentó ante el faraón. O sea, él tuvo una preparación antes de presentarse ante el faraón. ¿Quién le dijo? Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretar. No soy yo quien puede hacerlo, respondió Joseph, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable, otra vez poniendo a Dios en el centro de todo. Y una respuesta favorable, hicimos énfasis en esto, porque en hebreo. En hebreo nos va a decir, dice, Vayané et Shalom paró. Casi que está diciendo que le va a devolver la paz al faraón. ¿Qué era lo que le faltaba al faraón quizá para que su espíritu nuevamente estuviera tranquilo? Una respuesta. ¿Y qué va a decir Joseph? Que esa respuesta, a pesar de que él se la da desde ese don que tiene, ¿no?, de interpretar sueños, como ya ha demostrado en otras parashot, es Dios el que le va a dar al faraón de eso que tiene Joseph. Así es. Entonces, pues aquí de nuevo vemos como Joseph, o sea, pongámonos en los zapatos de Joseph por un momento en el que ha estado en la cárcel por tanto tiempo, que le dan la oportunidad de salir y además salir a trabajarle al faraón o bueno, interpretarle el sueño al faraón. Y, o sea, yo en sus zapatos estaría sumamente nervioso.
demasiado feliz de poder salir, como una oportunidad de, ¿será que ya me van a dejar afuera? ¿Será que ya voy a poder salir? Pero no, él por el contrario se tomó el tiempo de arreglarse, se presentó, estaba súper regulado y después lo que pudo hacer, que es esa habilidad social de la que hablábamos, esa empatía de la que hablábamos, fue calmar el espíritu nada más y nada menos del faraón. Y de hecho es ese momento, ¿no? De casi que Joseph transmitir de eso que ha recibido en sí al faraón, lo que lo va a subir, digamos, o a sacar del momento negativo de estar en la cárcel, a ser el vicepresidente en Egipto, ser el segundo al mando, ser el que va a salvar a muchas personas de hambre. Y a propósito, creo que no lo mencionamos iniciando, pero es una invitación que hacemos, es que como hemos estudiado en muchos otros años, el paralelo entre la vida de Joseph y el Mesías de Yeshua es casi que un uno a uno. Y esta dimensión, digamos, de lo emocional que nos muestra la parasha no es la excepción. Los invitamos a que en cada momento de la explicación que estamos intentando traer hoy, pensemos también en la vida de Yeshua para que ese paralelo nos haga más sentido aún. Entonces, bueno, más adelante nos vuelve a mencionar. Antes de comenzar el primer año de hambre, Joseph tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote Don. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna, y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Es tremendo el momento al que llega Joseph de pensar que todos sus problemas se acabaron, que ha hecho, digamos, todo bien, ha sabido superar diferentes cuestiones difíciles, tanto que se olvida de las cosas que ya no le están aquejando o que él piensa que ya dejaron de ser un problema. Y luego más adelante vuelve a mencionar, Joseph era el gobernador del país y él vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto Joseph vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Entonces, otra vez es como esta confrontación de haber estado aquí, ya me olvidé de todo otra vez, y otra vez, pum, me encontré con mis hermanos, me recuerdan todo lo que pasó y digamos que, o sea, todo lo que vino después de que ellos me hicieran lo que me hicieron. Entonces, otra vez pongámonos en los zapatos de Joseph, ¿qué pasaría si a nosotros nos llegara a pasar eso, que nos encontramos con gente que nos hizo tanto daño? Digamos que una respuesta normal sería enfadarse, sería, digamos, lo más normal. Y por el contrario, Joseph, a pesar de que seguramente sí estaba súper enfadado, confrontado con una mezcolanza de emociones, y que los reconoció, lo que tuvo fue como la capacidad de controlarse al punto que pudo fingir sin que ellos sospecharan que él estaba fingiendo, como me reconoció, pero como que no me di cuenta, no, o sea, él fingió perfecto, y además pudo endurecer su corazón para hablarles con rudeza. Entonces, eso habla mucho de su inteligencia emocional. Sí, que a propósito de ese hablar con rudeza, muchos sabios van a interpretar, ¿no?, que era tanta la ira que tenía Joseph en ese momento que los manda a la cárcel. Eso es algo que vamos a ver ahora. Ellos quedan 3 días recluidos, de cierta manera. Los sabios van a dar las 1001 explicaciones de qué significa que los haya recluido. Unos dicen que era para infundirles temor, otros dicen que era para mostrar que él tenía temor de Dios. Para mí es un claro ejemplo de que él tenía que tomarse un tiempo para pausar, pensar, como que asimilar la situación, recomponerse y generar todo casi que un plan de acción, porque como nos va a narrar la parasha después, comienza unos viajes que él hace que sus hermanos tengan de vuelta para llevar el alimento, se dan cuenta de que hay un dinero, obviamente Joseph puso ese dinero ahí a propósito para que tengan que volver, luego los manda por su otro hermano, pero que pareciera, digamos que por la secuencialidad que tiene el relato, que todo se le ocurrió así, pero no, Joseph tiene tiempo para pensar. Joseph es una persona que en digamos, el calor del momento, en la premura que tiene en algunas situaciones, no actúa con cabeza caliente, por el contrario, se calma, respira y ahí se actúa. Va a ser muy interesante que hay algunos sabios que dicen que estos 3 días aluden a un pasaje en Oseas que va a mencionar que Dios en 3 días puede reconstruir nuevamente a Israel, a Jerusalén, que o sea, es un libro bastante fuerte donde Dios exhorta al pueblo, pero le da como esa esperanza de redención. Y es curioso que esos 3 días que se toma Joseph, esos 3 días que promete Oseas, en los cuales será nuevamente revivificado Israel, son 3 días en los que también el Mesías tiene que estar en la muerte, tiene que estar quizá en un estado
diferente al que estaba inicialmente, para luego traer ¿qué? La redención, la bendición, la salvación, ¿a través de qué? De un plan. Bueno, más adelante, en Génesis 42, dice, pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Entonces, bueno, aquí tenemos toda una casi que reacción diferente de Joseph. Ajá. En los primeros casi que capítulo y medio vemos a un Joseph tranquilo, sumamente regulado, sumamente en control de sí mismo, que es esquemático, que es frío, que es calculador, pero una vez él ve que sus hermanos entienden que esa situación difícil que está pasando es por lo que ellos hicieron con su hermano, al que dan por muerto, ya no es Joseph ese tipo frío y calculador, ya no es Joseph ese tipo que precisamente parece que todo su tema emocional lo tiene dominado por completo, que es algo que vamos a mencionar a continuación. Él se muestra ahora sumamente emocional, desbordado, descontrolado, tiene que salir llorando, tiene que, ¿no?, tomarse un tiempo aparte de sus hermanos, y uno podría llegar a pensar que precisamente esta reacción muestra debilidad, muestra quizá que Joseph no era... falta de dominio. O falta de dominio, pero creemos que de hecho no, es todo lo contrario, y desde la psicología, como lo mencionábamos en esos 5 componentes de la inteligencia emocional, es algo bueno. Exacto, entonces, como lo mencionábamos, está la autoconciencia, es importante entender uno qué está sintiendo y al conocerse, entender qué es lo que uno tiene que hacer para actuar con sabiduría. Él en ese momento, que sabía que tenía que hacer, apartarse, digamos que reconocer la emoción, tener la emoción, no hace que sea menos controlado. El problema no es la emoción o sentir la emoción, el problema es qué podemos hacer con esa emoción. Si él actúa no desde su sabiduría, y como aquí podemos ver cuando después de que se echó a llorar, se apartó y volvió con un plan de apartar a Simeón y todo el tema, no lo habría podido haber hecho si hubiera actuado desde la emoción. Por el contrario, se tomó el tiempo de regularse y después volver. Que yo siento que esto nos muestra un punto de humanidad muy grande en los personajes históricos, y en este caso de Joseph, estos personajes que son referentes para nosotros dentro de, ¿no?, una conducta acorde al corazón de Dios. No está mal sentir una emoción fuerte, no está mal de vez en cuando sentir ira, sentir llanto y experimentar la emoción. ¿Qué es lo que puede llegar a ser antagónico a veces? Quedarse en la emoción, actuar reactivamente, herir a alguien en un momento con una palabra, con una acción, con cualquier situación compleja, porque nos dejamos llevar de esa emoción. Hoy en día, siento yo, y creo que tú estás de acuerdo, amor, todo el mundo está buscando ser feliz, todo el mundo está buscando estar pleno, estar zen, estar, sí, mejor dicho, y se ve hoy en día precisamente el tema de sentir emociones difíciles como algo negativo, o incluso se puede caer en el otro extremo, ¿no? Porque hoy en día todo es positivo, hoy en día si yo estoy quizá en una situación mala, entonces abrazo esa situación mala, le busco lo positivo, o sí, me hago toda una estructura mental equivocada de, sí, querer llamar incluso a una situación que se descontrola, a una situación mala, como algo bueno. Entonces, sí, exactamente. Y lo bonito aquí es que nosotros que tenemos la Torá, tenemos muchas veces, muchas situaciones en la Torá son tan, digamos, o bueno, no lo son, pero lo pueden llegar a ser, como uno no alcanza a dimensionar cómo se conecta con mi vida, cómo lo puedo ver de forma práctica en mi vida. Pero que esta parasha se toma el tiempo de hablar en todos los momentos y de narrar como tan a detalle todo, y en cada uno de los momentos ver la reacción que tiene Joseph y ver como un espejo tan humano de una situación que perfectamente se puede representar hoy en día. Y la ira que él sintió, exactamente la misma ira la podemos sentir nosotros. Y el llanto que él sintió al quebrantarse porque sus hermanos se estaban arrepintiendo, perfectamente lo podemos sentir nosotros. Entonces es como que la Torá nos está dando también una guía de cómo es que nosotros debemos manejar nuestras emociones. Sí, al final siento yo que cuando Pablo y en general el Nuevo Testamento nos insta a alcanzar esa estatura del Mesías, ¿sí?, alcanzar esos frutos del Espíritu, esos frutos del Espíritu a veces suenan sumamente lejanos, ¿no? Suenan, como tú lo decías, amor, algo etéreo, algo supranatural.
pero las emociones son algo con lo que todos podemos lidiar. De hecho, todos lidiamos día a día en diferentes situaciones. ¿Qué nos está trayendo aquí la Torá en la vida de Yosef y también naturalmente en la vida del Mesías? Un espejo, una carta, un modelo de cómo yo puedo ser tan humano como soy, tener las fallas que tengo, tener las situaciones difíciles que me confrontan y me hacen actuar de maneras quizá malas. ¿Cómo puedo hacerlo ahora bien? ¿Cómo puedo yo, no, actuar diferente y ser conforme Exacto. al plan de Dios y a esa estatura Que en a la que medio hay que de mis llegar? emociones yo aún pueda actuar con sabiduría. Entonces, bueno, siguiendo en Génesis 43, más adelante, otra vez nos muestra a Joseph, digamos, como descompuesto, pero ya vimos que no es algo descompuesto, sino simplemente sintiendo lo que siente, pero aún así entró a su habitación, se echó a llorar desconsoladamente, después se lavó la cara y ya más calmado, salió y ordenó, sirvan la comida. Es una persona que se conoce y que sabe cómo calmarse y lo hace para poder, digamos que actuar con sabiduría. Y es lindo ver cómo las cosas que al final terminan tocando la fibra sensible de Joseph son las que a veces nosotros hemos endurecido más. Él no se turba fuertemente cuando está al frente de alguien importante, como es el faraón. Él no se turba de manera, digamos, muy fuerte cuando, no sé, sabe que va a haber muchos años de hambre. No, él está tranquilo, está confiado en Dios, sabe que las cosas van a salir bien, pero cuando se toca esa fibra de la familia, para él es un detonante fuerte. Cuando sus hermanos reconocen que lo que les está pasando es por haber, ¿no? Vendido a su hermano, eso es lo que toca la fibra sensible de ellos. Se descompone. Ahorita cuando ve a Benjamin, su hermano, al que no conocía, el otro hijo de su madre, esas son las fibras que a Joseph lo descomponen. Que siento yo que muchas veces nosotros hemos endurecido el corazón con nuestras familias a propósito de muchas cosas que quizá no debimos haber hecho. Quizá ahora nosotros profesar la fe de esta manera, ¿no? Seguir el judaísmo de Yeshua, tener estos conocimientos en la Torá, podemos caer en el error de juzgar muy fuerte a nuestra familia que quizá no cree en lo mismo. Podemos caer en el error también de endurecer nuestro corazón a nuestra familia y pensar que ellos nunca van a entender las cosas como nosotros lo entendemos. Y es Joseph el que nos va a mostrar aquí una cara diferente, ¿no? ¿Con quién hay que ser más sensible y con quién hay que tener más cuidado? Con la familia. Así es. Y no vamos a profundizar en esto, pero a lo largo de la parasha también se ve no solo el proceso emocional de Joseph, que énfasis en proceso, como lo decíamos al principio, digamos que fue una habilidad que él aprendió a través de ese proceso de sub y bajas, pero también se ve el proceso emocional de sus hermanos, en donde tenían el corazón súper endurecido cuando lo vendieron, pero después, a raíz de otras situaciones, empieza la parasha también a narrar sus emociones y la forma en la que ellos se arrepienten, y ya más adelante en Génesis 43-33 habla de cómo se alegraron en compañía de Joseph. Entonces, que haga de nuevo que la parasha se tome el tiempo de hacer énfasis en estas emociones, digamos que lo hace muy relevante. Además es muy lindo ver cómo al final de la situación difícil, como que es la calma en medio de la tormenta, ¿no? La situación es de que ellos no saben qué va a pasar y Joseph lo único que quiere es disfrutar una comida con sus hermanos. Se ve una preferencia hacia Benjamin curiosa, que le sirven más comida, y dice ahí que en compañía de Joseph todos bebieron y se alegraron. Qué bonito momento de, ¿no? Ese instante en el cual él dispone del corazón y el que todos dispongan nuevamente ese momento para perdonar, para compartir una comida, es un momento de alegría, entonces en medio de los hermanos. Y también podemos ver cómo en la Brit Hadashah y en la vida de Yeshua, que a veces lo vemos como una figura muy, ¿no? Muy espiritual, muy grande, que claramente lo es decir, es el Hijo de Dios, pero fue tan humano como todos nosotros, tuvo las mismas pruebas que tuvimos nosotros, y vamos a ver diferentes pasajes que nos muestran esos sentimientos en él también. Por ejemplo, en Juan 11, del versículo 33 al 35, nos contará que él llora porque un amigo cercano se muere, ¿sí? En la situación difícil de Lázaro. En Marcos nos va a decir que tiene compasión de una persona que quiere ser sanada, ¿sí? Él es compasivo, así como Joseph fue compasivo con sus hermanos. También en Marcos 3, 4, 5 nos va a decir que él va a tener enojo por ver la dureza del corazón de otras personas. Y que ahí es curioso que habla de enojo y tristeza, o sea, también tenía, porque muchas veces decimos la emoción, la tristeza, la felicidad, la ira, y como todo muy separado, pero
nosotros que hemos sentido emociones, sabemos que no es así de simple, a veces son emociones compuestas muy difíciles de manejar y aún así vemos que él lo sentía de esa forma, enojado y entristecido. Sí, a veces uno puede tener un revuelto de emociones que ni sabe explicarse. Ni sabe explicar, exacto. Y en Lucas también nos va a decir que él va a tener una gran alegría y en ese momento de alegría va a alabar al Señor con todo su corazón. Si el Mesías, que estaba mucho más cerca o más espiritual que nosotros, pudo pasar por todo esto y no pecar, yo siento que tanto Yeshua como Joseph son encarnaciones de ese proverbio que dice, en Reina Valera dice, airaos pero no pequéis, ¿sí? Es decir, se vale tener ese momento en el cual nos descompongamos por una u otra cuestión. Es normal, ¿sí? Raro sería que no. Raro sería que no. Descomponerse emocionalmente no es pecar. Actuar en una descomposición sin pensar sí puede te puede llevar a pecar. Lo importante es eso, es tener la suficiente sabiduría, dominio propio, que como lo hemos dicho, depende pues de Dios para poder saber manejar todas estas emociones y digamos que sí, como manejarse en los momentos en los que las emociones llegan. Así es. Estamos en el marco de la fiesta de Hanukkah y no queríamos también, digamos, dejar pasar la oportunidad para ver algo lindo que hay en esta parashá que nos conecta con la fiesta. Siempre que estamos en Hanukkah, curiosamente, va a coincidir que la parashá de la fiesta o intermedia de la fiesta en realidad es Parashat Miketz. Y en alguna oportunidad, y de hecho fue contigo, amor, hace ya varios años, tuvimos la oportunidad de preparar una enseñanza que dimos en ese momento en el contexto de la yeshiva, cuando estábamos allí, sobre Parashat Miketz, y el enfoque que tuvimos esa vez fue mucho más hacia la fiesta. Queremos rescatar un poco de eso también y que no lo llevemos, porque podemos ver desde este nuevo enfoque que trajimos hoy, ¿no? De las emociones, de lo tremendamente humanos que podemos llegar a ser y cómo Dios nos ayuda a que ese proceso humano se vuelva algo con lo que lo glorifiquemos, se conecta con la fiesta de Hanukkah de una manera impresionante. Entonces, a propósito de Hanukkah, no vamos a repetir esa enseñanza porque no es el punto, pero sí tocar algunos puntos. El Salmo 30, ¿sí? Que es el salmo que se utiliza para la dedicación de una casa. De hecho, nosotros, gracias a Dios y de manera testimonial, vamos a poder dedicar esta casa que Dios nos ha permitido en esta fiesta. Es algo que nos emociona mucho. Y este Salmo 30 es el que se utiliza para la dedicación de la casa. Ahora, es curioso, dicen los sabios, que este salmo, a pesar de que es el salmo de David, ¿no? Es un salmo que habla de la vida de Joseph, nos van a decir los sabios. David estaba inspirado y quiso hacer como un recuento de la vida de Joseph. El Salmo 30 nos va a decir que Dios nos levantó de los abismos, nos va a decir, en mi tranquilidad dije, jamás seré conmovido, y Dios ocultó su rostro. Va a decir, Dios, ¿qué sirve que yo baje al sepulcro? ¿Acaso el sepulcro o el polvo te va a poder alabar? Y todas estas cosas que se hablan en el contexto de la dedicación de una casa, hablan en realidad de una persona, ¿sí? De una persona como cualquiera de nosotros. Y es curioso que en la parashá, donde se habla de Joseph y esta situación compleja, sea el salmo que se utiliza en Hanukkah para la dedicación de la casa. Ahora, esa es una de las primeras curiosidades que saltó a nosotros en ese estudio y se conectó con otra. Y es que en Génesis 43, que precisamente está en esta parashá, entre los versículos 16 y 30 se menciona 9 veces la expresión la casa de Joseph, ¿sí? Entonces dice, y si tú te acuerdas, amor, en el relato, va a decir que él mandó a su mayordomo a que trajera a los hermanos a su casa, y dice que Joseph salió de su casa y le dijo, y entren a la casa, y luego dice, y el mayordomo de su casa. Utiliza la expresión casi que más veces. Necesariamente. O necesariamente. O necesariamente. Sí, uno podría llegar a pensar, ¿no? ¿Para qué repite tanto la expresión de su casa? Y vamos a ver que es relevante porque es en la casa el lugar donde Joseph se va a abrir por completo a sus hermanos, se va a revelar en la siguiente parashá en Vaigash y les va a mostrar, yo soy Joseph, el hermano que ustedes vendieron. Fuerte porque nos va a mostrar, y ahí es donde conectamos con Corintios y esta exhortación que se nos hace, a ser templo del Espíritu de Dios. De hecho, en griego, que fue también una revisión que hicimos en esa oportunidad, esa expresión de somos templo del Espíritu de Dios, en realidad en griego va a decir oikei, ¿sí? Que oikei viene de oikos, que es casa. Nos va a decir allí la carta de los Corintios que cada uno de nosotros somos casa del Espíritu de Dios, casa que
debe ser dedicada y mucho más en este tiempo de Hanukkah. Entonces, siendo casa del Espíritu de Dios, vale mucho la pena ver cómo estamos cuidando eso que está dentro de la casa, que son las emociones, ver cómo estamos reaccionando, incluso dentro de nuestra casa, que es el lugar en donde mostramos nuestros verdaderos colores. En la intimidad del hogar es cuando reaccionamos de la forma más pura que nos nace y más natural, digamos. Entonces, vale mucho la pena que digamos que en el contexto de esta fiesta sea eso lo que revisemos en nosotros y que en la dedicación de la casa pues tengamos la sabiduría también de ver cómo estamos cuidando nuestras emociones. Entonces, con eso quisiéramos cerrar este tiempo de Parashá en casa, que se pasa muy rápido. Queremos desearles a todos Hag Sameach, feliz fiesta de Hanukkah, una buena semana, que el Eterno nos permita aprender del ejemplo de Yosef, aprender del ejemplo de Yeshua, que fueron llenos del Espíritu, mostraron un dominio propio que les permitió dar testimonio, que les permitió arreglar cuestiones familiares, que les permitió ser luz, que en este tiempo de Hanukkah, cuando dedicamos y recordamos la dedicación del templo, podamos dedicar nosotros también nuestra vida como templo, nuestro cuerpo como ese receptáculo y nuestro hogar, que al final es en la casa, donde, como tú decías, amor, estamos cercanos a nuestros familiares, estamos cercanos a nuestras esposas, a nuestros hijos, y donde más tenemos que ejercer esas habilidades del dominio propio. No siendo más, gracias por habernos acompañado en este tiempo. Shaudatov y Hag Sameach.